Gracias, Jesús. En Marcos 1:15, en el Evangelio de Marcos 1:15, Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Esto lo dijo Jesús. Luego dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Y yo siempre digo que el Evangelio es fácil, somos nosotros que lo complicamos o creemos que depende tanto de nosotros y que nos frustramos porque no podemos como llegar a esas expectativas de Dios. Pero el Evangelio es más fácil de lo que nosotros pensamos. De hecho, Jesús dijo: llevad mi yugo, porque ligera es mi carga. Amén. El Evangelio, si nosotros vamos a buscar el significado que es el Evangelio, llegamos a la conclusión que Evangelio es buenas noticias, que son buenas noticias. De hecho, el Evangelio es una buena noticia, no es una mala noticia. El Evangelio es una buena noticia. Amén. Por eso sonríe, porque te estoy dando una buena noticia, una buena noticia. Y esta buena noticia es para mí y para los demás. Amén. Para los demás es como que damos una buena noticia a los demás, pero también es una buena noticia para nosotros. El Evangelio son las buenas noticias de la obra de Cristo en favor de los que creen. Amén. Jesús dijo: creed en el Evangelio. Por lo tanto, son buenas noticias de lo que Jesús hizo por nosotros, en favor de nosotros y en favor de la humanidad, pero para todos aquellos que creen o creemos en el Evangelio, creemos en Él. Amén. Y yo voy un poco más allá. El Evangelio, cuando nosotros creemos en el Evangelio debe producir dos cosas cuando uno cree. Amén. Cuando uno cree en el Evangelio debe producir dos cosas en la vida. Yo le he puesto estos nombres. Uno es materialización y la otra esencia. ¿Vale? Materialización y la otra esencia. Jesús enseñó a creer en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Y también dijo después: prediquen el Evangelio, enseñen el Evangelio, anuncien el Evangelio y hagan discípulos. Porque esto es la meta. La meta es creer en el Evangelio, enseñar el Evangelio, hacer discípulos para que entiendan el Evangelio. Amén. Y esto es nuestro deber, es lo que nosotros debemos hacer. Amén. Es
Querer el Evangelio, enseñar el Evangelio y anunciar el Evangelio, enseñar. Pero el verdadero Evangelio. Y sobre todo, la esencia del Evangelio. De hecho, Jesús les hizo vivir en sus propias carnes el Evangelio a los que estaban con él, a los discípulos. Vivieron el Evangelio para que aprendieran. Y aprendieran sobre todas las cosas esa esencia del Evangelio. Yo pregunto, ¿cuál es la esencia del Evangelio y cuál es la materialización del Evangelio? Porque esto es importante, es sencillo, pero es importante para estar bien enfocados y para que cuando vivamos sepamos lo que es el Evangelio. Amén. Y conozcamos a Jesús. Por lo tanto, ¿cuál sería la esencia del Evangelio y cuál sería la materialización del Evangelio? Ya os digo, la materialización es espectacular y nos encanta. De hecho, muchas veces creemos que es el centro y la base del Evangelio. Sin embargo, la esencia no es tan espectacular. A veces no nos gusta tanto. Y a veces nos cuesta entenderla. Pero les digo que la esencia es la parte fundamental del Evangelio. Vamos a compartir unas historias bíblicas que Jesús vivió con los discípulos y los discípulos lo vivieron. Ellos estuvieron con el Evangelio, estuvieron con Jesús. Jesús les enseñaba siempre. Y vamos a compartir estas historias a ver si nos podemos dar cuenta de lo que estamos hablando. Prestemos atención, mira, una. Cuando Pedro se hunde en el mar. No sé si nos acordamos de esta historia, que Jesús les dice, vayan al otro lado, mientras yo estoy aquí, yo vendré, no se preocupen, pero crucen el mar, o el lago en ese caso, y nos vemos ahí en la otra parte. Claro, y los discípulos, sí, pero ¿tú cómo lo harás? No se preocupen, luego yo vengo. Bueno, ellos salen y a la noche se desata una tempestad. Y de repente en medio de esta tempestad, los discípulos miran y ven como una silueta que venía caminando sobre el agua. Y ellos en ese momento se pensaban que era un fantasma. ¡Oh, un fantasma! Claro, pero cuando esa silueta se va acercando, los discípulos y Pedro se da cuenta de que es Jesús caminando sobre el mar. De repente Pedro, con todo su entusiasmo, salta de la barca, porque Jesús, yo quiero venir también contigo. Jesús, bueno, ven. Pedro salta de la barca, empieza a dar unos pasitos y empieza a hundirse. Jesús camina sobre el agua, Pedro intenta hacer lo mismo, pero al sentir Pedro el viento fuerte y en ese momento dudar, comenzó a hundirse por su poca fe. Hasta que Jesús va, extiende su mano y lo levanta. En esa historia, ¿cuál sería
la materialización, ¿cuál sería? El milagro de Jesús de caminar sobre el agua y el milagro de Jesús de levantar a Pedro del hundimiento, que se hundía, se moría. Por lo tanto, la materialización es el milagro. Pero ¿cuál sería la esencia de esa historia? Puede estar un poquito, puede ser que forme parte de esto, pero quiero ir mucho más allá. Lo dejamos ahí. Segunda historia. No sé si ustedes se acuerdan de que los discípulos intentaron sacar los demonios de un chico y sanarlo. La incapacidad de echar fuera a un demonio. Los discípulos no pudieron sanar a un muchacho endemoniado porque carecieron de la fe necesaria. Y no pudieron, lo intentaron pero no pudieron. Pero de repente aparece Jesús, en un instante ora por él y lo liberta. Y lo sana, ese chico queda sano. ¿Cuál sería la materialización de esa historia? ¿Cuál sería? La liberación, el milagro que Jesús hizo a este joven. La sanidad de ese muchacho. Amén. Esto forma parte del Evangelio, es decir, Jesús haciendo milagros, lo liberta, lo sana. Pero ¿cuál sería la esencia? Va más allá. Fíjense, fíjense en las historias cómo van. Tercera historia, la pesca infructuosa. Supongo que se acuerdan. Pedro y otros discípulos pasaron toda una noche pescando, o mejor dicho, intentando pescar. Y no tuvieron éxito. Pescadores que era su trabajo, sabían lo que hacían. Sin embargo, pasan toda una noche y no pescan nada. Hasta que, ¿quién apareció? Jesús aparece. Y les indicó dónde echar la red. Y ellos lo hicieron y pescaron tanto que hasta el punto que la red hasta se rompía y no podían levantar y meter los peces dentro de la barca. De tanto que pesaba. Materialización. ¿Qué es? A ver. El milagro los prospera. ¿No es así? Los bendice. Ahora, ¿cuál es la esencia de esa historia? ¿Cómo? Pero fíjate que antes, casi en todas las historias les falta fe. Voy mucho más allá. Sí, pero en las otras historias no tenían fe. Uno tiene que creer siempre.
Pero el Evangelio va más allá que todo esto. Que es la esencia del Evangelio. Es muy fácil. Por eso el Evangelio es fácil. Es fácil. Otra historia, la última. ¿Se acuerdan de esa historia que otra vez, después de predicar, entran dentro de la barca y Jesús dice, vamos a cruzar a la otra parte del lago? Y eso que cuando están por la mitad, Jesús estaba durmiendo en la barca y de repente se desata una gran tempestad. Y los marineros profesionales que estaban acostumbrados empezaron a gritar, morimos, de esta no salimos, y Jesús durmiendo en la barca. Y Jesús ya, como cansado de escucharlos gritar, se levanta y dijo, ¿qué pasa? Una tormenta, vamos a perecer. Y Jesús de repente reprende la tormenta y viene la calma. ¿Cuál es la materialización? El milagro. Jesús para la tempestad. Amén. Jesús hace un milagro. Pero ¿cuál es la esencia? Gloria a Dios. Amén. Miren, vamos a seguir. Mira, si nosotros, escuchen, yo sé que parece una locura, pero el Evangelio es esencia, es lo que nosotros debemos entender y comprender. Si nosotros enseñamos a la gente que el Evangelio es la sanidad, piensen esto, si nosotros le enseñamos a la gente que, por ejemplo, el Evangelio es la sanidad, cuando estén sanos, ya no tendrán necesidad del Evangelio. Si les enseñamos que el Evangelio es la prosperidad, cuando sean prósperos, ya no tendrán necesidad del Evangelio. Si enseñamos que el Evangelio es liberación, cuando estén libres, ya no necesitarán el Evangelio. Si nosotros enseñamos que el Evangelio es restauración, cuando el Señor lo restaure, ya no necesitarán más del Evangelio. Si enseñamos que el Evangelio son beneficios personales, cuando estas necesidades estén cubiertas en nuestras vidas, ya no necesitaremos más de Cristo. No me malinterpreten, no es que a Dios no le interese nuestra sanidad, nuestra prosperidad y nuestros beneficios personales. Claro que le interesa y quiere lo mejor para nosotros. Si viene alguien, no está mal decirles, alguien que venga con necesidad, si le decimos, tranquilo, Dios suplirá todas tus necesidades. Sí, está bien. De hecho, Mateo 6, 25, 33, Jesús dijo lo siguiente, dijo, por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. La esencia del Evangelio no es todo esto. Amén. La esencia del Evangelio no es la prosperidad, no es la sanidad, no es la liberación. Esto no es la esencia del Evangelio. ¿Forma parte de ello? Sí. ¿Es importante? Sí. Pero la palabra de Jesús lo llamaba añadiduras. Añadiduras. ¿Forma parte del Evangelio? Sí. ¿Es importante? Claro que sí. ¿Que tenemos que compartir? Sí. Pero el Evangelio no se trata solamente de esto. La esencia es otra cosa. La esencia del Evangelio. Si nuestro enfoque del Evangelio solo está centrado en ciertas necesidades personales de nuestra vida, estamos desenfocados del verdadero Evangelio. Porque cuando se solucionen estas áreas, ya no tendremos más necesidad de Cristo. No sé si me entienden. Porque si nuestro fundamento del Evangelio es mis bienes materiales, lo que necesito, la prosperidad, la sanidad. Cuando esto es el fundamento del Evangelio, cuando esto se cumpla, ya no tengo necesidad del Evangelio, ya no tengo necesidad de Cristo. Por eso no podemos fundamentar el Evangelio sobre estas cosas, sobre las añadiduras. Estos son añadiduras del Evangelio, pero no es la parte fundamental, no es la esencia. Yo sé que cuando buscamos a Dios o venimos a la iglesia por primera vez, siempre suele ser por alguna necesidad puntual. Es verdad que cuando nos acercamos a Jesús es porque tenemos una necesidad puntual en nuestra vida. No está mal, esto debe ser el medio para acercarse a Dios y abrir el corazón. Y Dios lo usa por eso. Porque pasamos un momento difícil, porque tenemos una enfermedad, porque estamos en escasez y nosotros venimos al Evangelio. Y sí, Dios lo usa para que nosotros nos acerquemos a Dios y le abramos el corazón, que es importante que nosotros le abramos el corazón. Pero esto no es la esencia del Evangelio. Esos son añadiduras. Esos son añadiduras. Amén. Bendito Dios. La esencia del Evangelio se refleja en este versículo. Ahora sí vamos a ir entrando en la esencia de lo que es la esencia del Evangelio. Que no es muchas veces lo que nosotros pensamos. Es mucho más sencillo, pero es importante que esté en nuestras vidas. Segunda de Corintios 12:9 dice lo siguiente. Sé que conocemos este versículo. Segunda de Corintios 12:9.
dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto es un versículo tremendo. Esto es la esencia del Evangelio. Amén. Bendito Dios. Y ahora vamos a ver por qué. Una derivación de esa palabra debilidad, que en la Biblia, cuando nosotros vamos a la traducción, es aseneia, también significa fragilidad. Podríamos decir, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu fragilidad. Mi poder, dijo el Señor, se perfecciona en tu fragilidad. ¿Qué significa esto? Que la esencia del Evangelio es vivir una vida. Simplemente es esto, vivir una vida reconociendo nuestra necesidad de Jesús. Y esto solo puede ser por medio de la evidencia de nuestra fragilidad. Por lo tanto, ¿cuál es la esencia del Evangelio? ¿Saben cuál es? Reconocer día a día mi necesidad de Jesús. Reconocer día a día que necesito a Cristo en todo lo que hago. Esto es la esencia del Evangelio. Evidencia es certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Por lo tanto, tengo que tener la certeza, tengo que estar seguro de que necesito a Cristo. Y esto es por medio de nuestra debilidad y de nuestra fragilidad. Amén. ¿Y cómo se consigue esto? ¿Cómo conseguimos esto? Pues es una obra de Dios que hace exponiendo nuestra condición en medio de situaciones difíciles. Por eso dijo al principio que a veces no nos gusta mucho vivir lo que es el verdadero y la esencia del Evangelio. Somos débiles y necesitaremos a Cristo en todo momento. De esto se basa el Evangelio, nuestra necesidad de Cristo, nuestra necesidad de Jesús. Y a veces nosotros pensamos que es algo distinto, que es tengo que ser fuerte, tengo que estar lleno de fe, tengo que demostrar que Jesús me sanó. Y cargamos ese peso sobre nuestras vidas porque queremos aparentar y hacer ver que nosotros somos perfectos, porque queremos reflejar a Cristo. Sin embargo, su palabra dice, mi poder se perfecciona cuando tú eres frágil, cuando tú eres débil. Ahí mi poder se perfecciona. ¿Saben por qué? Por el simple hecho de que nuestro ser clame a Cristo y diga, Jesús, te necesito. Jesús, mi vida depende de ti. Jesús, yo no llego a eso, te necesito. Si se fijan, todas las historias que hemos compartido tienen algo en común. En todas los discípulos fracasan. En todas. Les falta fe, dudan, tienen miedo,
tienen temor, están desconcertados, no saben dónde ir en medio de este mundo. En todas las historias y en más que hay en la Biblia, todos los discípulos fracasan en todas. Quieren echar un demonio y no pueden. Hasta que entra Jesús en escena para materializar el milagro. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque les está enseñando la esencia del Evangelio. Les está diciendo, ¿veis cómo me necesitáis? Por eso vine. ¿Veis cómo me necesitáis para todo? Esta es mi función, esto es el Evangelio. Esto es lo que tenéis que enseñar y predicar. No que sean fuertes y que hagan esto, sino que el Evangelio es, ¿sabes qué es el Evangelio? Que necesitas a Cristo en todo momento. Ser consciente de esto. Abraham intentó cumplir la promesa de Dios con sus fuerzas. ¿Y qué pasó? Fracasó. Nosotros siempre vemos esta historia, siempre la vemos como, wow, Abraham no tuvo fe y fracasó. Y lo vemos como en la parte de donde Abraham se equivoca. Y sí, ¿verdad? Se equivoca. Pero cuando él fracasa, porque el ser humano es así, cuando él fracasa, es cuando se da cuenta que necesita a un Dios. Es cuando se da cuenta que necesita a Dios. Y eso te lleva a un estado donde te postras y le dices, Señor, te necesito. Cuando vio sus miserias, cuando Abraham ve sus miserias, su condición y su fragilidad, es cuando entiende que necesita a Dios en su vida. ¿Y qué hizo esto? Hizo que Dios pudiera obrar y materializar el milagro. Porque la esencia no es el milagro, la esencia del Evangelio no es el milagro, forma parte del milagro. La esencia del Evangelio es entender y comprender que necesitamos a Cristo. Es simplemente eso. Tengo la necesidad de un Salvador. Amén. No te quiero desanimar, pero aunque digas que no, por eso les dije que cuando nosotros tomamos la decisión y le decimos, Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Estoy dispuesto, Señor, a servirte. Señor, quiero cumplir tu propósito. Le estamos diciendo, Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo. Y hay un problema en nuestras vidas. Y es que el mal está arraigado en nosotros. Y cuando nosotros le decimos esto al Señor, esto quiere decir que muchas veces vamos a fracasar. Y no es agradable pasar por esa experiencia. No es agradable, pero tiene un propósito. Y es que lleguemos a vivir la esencia del Evangelio. Por eso no te quiero desanimar, pero aunque tú digas que no, o creas que no, o digas no, pero es que yo voy a orar y pensar bien y tal.
Pero quiero decirte, y estoy casi seguro, de que nos pasará más de una vez. Intentaremos cumplir como Abraham el plan de Dios con nuestra lógica, con nuestras fuerzas, pensando que Dios está, que lo estamos haciendo correcto porque hemos orado, hemos hecho esto, pero sin embargo, vamos a meter la pata. Vamos a intentar cumplir el propósito de Dios con nuestras fuerzas. Y creo que esto es inevitable. Pero te digo esto para que cuando pase, no nos apartemos del Señor, pase lo que pase. No nos frustremos y abandonemos. Dejemos trabajar a nuestro Señor. ¿Saben qué pasa? Que cuando el plan de Dios y el propósito de Dios llega a nuestras vidas, es como que arde en nosotros. Hay algo que nos impulsa y queremos hacer. Y hacemos, porque tampoco no es plan de quedarnos ahí con los brazos cruzados y sentados en el sofá esperando que ya Dios hará. O como aquel que enterró el talento y dijo, bueno, así no me voy a equivocar ni voy a fracasar. Lo enterro ahí, yo me voy y luego ya vendré y se lo daré a mi Señor. Hay algo que arde y actuamos, nos hace actuar. Y muchas veces metemos la pata. ¿Saben qué? A veces Dios va a permitir nuestro fracaso para que entendamos la esencia del Evangelio. Quédate con esto, la esencia del Evangelio, que es el reconocimiento en todo momento de la necesidad y dependencia de Jesús en nuestras vidas, reconociendo nuestras miserias, nuestra fragilidad y nuestras debilidades. Y duele, sí. Y más cuando se expone toda nuestra condición. Y me da igual si llevas 20 años de cristiano o 40 años de cristiano. Pero cuando se expone nuestra fragilidad duele. Pero es necesario. Es necesario para que lleguemos a entender eso. Y digamos, Señor, con tanta experiencia que tengo, me doy cuenta que soy frágil y que te sigo necesitando, porque esto es el Evangelio. Necesitamos a Cristo en todo momento, en toda situación, diariamente, siempre, siempre. Es verdad que a lo mejor hay cosas que no saldrán bien, pero cuando empiece a levantarse el ego en nuestras vidas, vendrá otro fracaso. Amén. Para que digamos, Señor, te necesito. Conclusión. Esto es el Evangelio que debemos enseñar. No se trata solo de obtener beneficios en ciertas áreas de nuestra vida, los cuales también son parte del Evangelio,
Pero la esencia principal es entender la necesidad en todo momento que tenemos de Cristo. Si esto se nos revela, nunca nos apartaremos de Él. Nunca. Nunca. Porque cuando tú entiendes que tú necesitas a Cristo para todo, no te apartas de Él. Porque lo necesitas. Dejémonos tratar por el Señor. Dejemos que el Señor trabaje en nuestras vidas. Cuando enseñemos a alguien, le diremos: tranquilo, no te frustres. Lo importante es que entiendas que necesitas a Jesús en todo momento. Esto es lo importante, esto es lo esencial. Amén. Y como hemos empezado en Marcos 1:15, Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirse es cuando se expone nuestra pobre condición. Amén. Porque antes del arrepentimiento se expone nuestra condición. Se nos abren los ojos y vemos: ¿pero qué estoy haciendo? Amén. Y esto nos lleva a que aceptemos nuestra necesidad de la gracia de Dios. Necesitamos a Cristo, necesitamos su gracia, necesitamos su misericordia, te necesitamos, Jesús. Y creer en el Evangelio, creed en el Evangelio es creed en Jesús. Tenemos que creer en Jesús, tenemos que creer en su obra redentora y en la necesidad de Cristo. Esto es la base fundamental. La necesidad de Cristo. Amén. Por lo tanto, no enseñemos que el Evangelio es, por ejemplo, sanidad. Forma parte del Evangelio. Pero el Evangelio es la necesidad de Cristo en todo momento, en toda situación. Amén. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor, te honramos y te bendecimos. Gracias, Jesús. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Haz, Señor, como tú quieras. Haz, bendito Dios, lo que tú quieras en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Bendito Dios. Porque hoy somos conscientes, Señor, de que te necesitamos, de que dependemos de ti. Por eso, Señor, llévanos a cumplir tu propósito. Prepáranos. Afírmanos. Ayúdanos. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti. Poner nuestros ojos en ti. Gracias, gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo.